el Imperio Otomano se erige como uno de los imperios más influyentes y duraderos de la historia, extendiéndose por más de 6 siglos y dejando un legado cultural, político y social que aún se percibe en varias regiones del mundo. Fundado a finales del siglo XIII por Osmán I, este imperio surgió en un contexto de fragmentación en Anatolia, en el que las pequeñas principados turcos se disputaban el control del territorio. La visión de Osmán y sus sucesores de unir a las tribus turcas y expandirse hacia territorios circundantes, sentó las bases para un crecimiento que pronto trascendería las fronteras de Asia Menor. Durante las primeras décadas, los líderes otomanos se caracterizaron por su habilidad para fusionar tradiciones turcas y musulmanas, adoptando tácticas militares innovadoras que incluían el uso de caballería ligera y, posteriormente, el empleo de artillería avanzada. A medida que el imperio se consolidaba, figuras como Orhan y Murad I jugaron papeles decisivos en la expansión hacia el sureste de Europa. El crecimiento territorial se aceleró notablemente con la victoria en batallas clave y en el siglo XIV, los otomanos ya habían establecido su presencia en la península balcánica. Uno de los hitos más trascendentales ocurrió en 1453, cuando el sultán Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador, sitió y tomó Constantinopla. La caída de la capital bizantina no solo supuso el fin de un imperio milenario, sino que también transformó a la ciudad en la nueva capital otomana, rebautizada como Estambul. Este acontecimiento marcó el inicio de una etapa de gran esplendor, en la que el imperio se consolidó como una potencia dominante en Europa, Asia y África. La conquista de Constantinopla permitió a los otomanos controlar rutas comerciales estratégicas, lo que impulsó tanto el desarrollo económico como el intercambio cultural. El sistema administrativo y militar otomano fue otro de los pilares de su éxito. La creación de los genízaros, una élite de soldados reclutados a través del sistema de Depsirme, donde se tomaban jóvenes de las poblaciones cristianas de los territorios conquistados, para educarlos y convertirlos en soldados leales al sultán, permitió al imperio contar con una fuerza militar disciplinada y eficaz. Asimismo, el sistema de millets, que garantizaba un cierto grado de autonomía a las comunidades religiosas no musulmanas, favoreció la convivencia de diversos grupos étnicos y religiosos, consolidando una estructura pluralista que, a pesar de sus tensiones, contribuyó a la estabilidad interna durante siglos. La cúspide del poder otomano se alcanzó durante el reinado de Suleimán el Magnífico, entre el 1520 y 1566, una época en la que el imperio vivió una expansión territorial y cultural sin precedentes. Bajo su mandato, se llevaron a cabo importantes campañas militares en Europa Central, el Mediterráneo y el Medio Oriente, consolidándose como una potencia militar. Paralelamente, el imperio floreció en el ámbito cultural, se impulsaron grandes obras arquitectónicas, como la construcción de magníficas mezquitas y palacios, y se promovió el arte, la poesía y la ciencia. La arquitectura otomana, con su característico estilo de cúpulas y minaretes, se convirtió en un emblema de la identidad del imperio y sigue siendo admirada en la actualidad. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el imperio otomano comenzó a experimentar signos de declive. Factores internos, como la corrupción en la administración, la rigidez del sistema feudal y las crecientes tensiones entre las diversas comunidades, se sumaron a los desafíos externos, incluidos los enfrentamientos continuos con potencias europeas como el Imperio Habsburgo y el Imperio Ruso. Batallas como el asedio de Viena en 1529, más tarde, la derrota en la batalla de Lepanto en 1571, señalaron momentos de reversa en la expansión otomana, que se tradujeron en una lenta pérdida de territorio y de influencia en Europa. Durante los siglos XVIII y XIX, el imperio intentó modernizarse a través de una serie de reformas, conocidas como el Tanzimat, que buscaban actualizar el sistema administrativo, militar y legal para enfrentar los desafíos de la modernidad. Estas reformas, inspiradas en modelos europeos, pretendían centralizar el poder y mejorar la administración estatal, pero a la vez generaron tensiones entre los sectores tradicionales y los modernizadores. Aunque algunos avances se lograron, la rigidez de las estructuras y la resistencia al cambio impidieron una transformación completa, lo que contribuyó al agravamiento de las crisis internas. El siglo XX supuso el ocaso del Imperio Otomano. La participación en la Primera Guerra Mundial, del lado de las potencias centrales, resultó desastrosa, y tras la derrota en 1918,
el imperio se vio obligado a firmar tratados de paz que implicaron la pérdida de vastos territorios. La posterior invasión y ocupación de Estambul por fuerzas aliadas, junto con el surgimiento de movimientos nacionalistas, culminaron en la Guerra de Independencia turca liderada por Mustafa Kemal Atatürk. Este conflicto marcó el fin definitivo del Imperio Otomano, y en 1922 se proclamó oficialmente su disolución, dando paso a la fundación de la República de Turquía en 1923. El legado del Imperio Otomano es inmenso y multifacético. Desde el punto de vista cultural, dejó una rica herencia en el arte, la arquitectura, la música y la literatura, que aún se manifiesta en diversas regiones que formaron parte del imperio. Políticamente, su modelo de gobierno y su sistema administrativo influyeron en el desarrollo de los estados modernos en el Medio Oriente, los Balcanes y el norte de África. Además, la experiencia otomana en la gestión de la diversidad étnica y religiosa sigue siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. En resumen, el Imperio Otomano fue un vasto y complejo organismo que logró, a través de la combinación de poder militar, habilidades administrativas y una capacidad notable para integrar diferentes culturas, mantener una hegemonía que se extendió por 3 continentes durante siglos. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.